diputado Ramón. Y después del PLA, perdón. ¿Está Ramón? Si no, el diputado del PLA. ¿Está acá? No. Gracias, señor presidente. Agradezco la predisposición de la comisión para poder poner en tratamiento el expediente 1322, del que, si bien trata sobre un rinconcito de la Argentina, que es la provincia de Mendoza, los conceptos por los cuales nosotros estamos pidiendo la aprobación de la ley que declara a Mendoza con una tarifa diferenciada de la que rige acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, es importante porque el concepto sobre el que se basa nuestra ley o nuestro proyecto de ley tiene que ver con que necesitamos tener una visión distinta de cómo se trata a los usuarios y consumidores en la Argentina. Y en el año 94 ya se sancionó la Constitución nueva y que estableció en el artículo 42 muy claramente, con carácter operativo, sin necesidad de que haya ningún operativo de ley. Es decir, ninguna ley se necesita para establecer que los ciudadanos y consumidores, cuando se trata de un servicio público, el funcionario público, la empresa que tiene la concesión o quien fuere aquel encargado de prestar un servicio público, lo tiene que hacer en condiciones que le asegure al usuario, primero que nada, el derecho de la información. Es decir, saber qué es lo que se le está cobrando. Pareciera ser un tema que las empresas ni los funcionarios que bancan el sistema del servicio público lo desconocieran. Derecho a la información adecuada y veraz. Son muchas cosas lo que incluye ese término. Después, el servicio público tiene que ser prestado en condiciones que asegure una prestación segura, valga la redundancia, y que garantice la salud. Vaya tema, la salud. Y sobre todo, que esa prestación, económicamente hablando, pareciera ser que se desconoce desde los entes reguladores y desde los funcionarios que dicen que este aumento tiene que producirse necesariamente porque si no hay un descalabro de las cuentas de las empresas, de las cuentas del Estado. Y claro, desde hace mucho tiempo, cuando se presta el servicio público, se está obviando este imperativo de la Constitución, que es asegurar el interés económico del usuario. Entonces, cuando nosotros estamos intentando en todos los ámbitos de este Congreso hacer que se trate el proyecto de la tarifa diferenciada para Mendoza, tiene que ver con todos estos aspectos y desde la mirada, desde el punto de vista constitucional de los usuarios. ¿Y por qué lo digo? Porque allá por el año 2008, cuando se estableció este régimen de establecimiento de cuadros tarifarios para toda la República Argentina, la provincia de Mendoza se la consideró de las mismas condiciones climáticas que tiene la provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Y enseguida lo voy a ejemplificar. Que no se puede tratar como iguales a todos los sectores de la Argentina, los sectores territorialmente hablando, porque existe una diferencia que hace una diferencia muy grande y una desigualdad tremenda si pretendemos aplicar una ley para iguales. Yo escuchaba al ministro de la Energía, al presidente de la Nación nuestra, decir que había que ahorrar energía. Ahora, yo les quiero decir esto. No es lo mismo que ahorre una casa de 2 estufas, un calefón y una cocina en el norte de la provincia de Buenos Aires durante el rigor del invierno, a que lo mandemos a ahorrar a una familia que vive en San Carlos, Tupungato, Tunuyán de la provincia de Mendoza, para el que no sepa qué es, en la Argentina. Ese lugar es un lugar que está contra la cordillera de los Andes. De manera tal que el cuadro tarifario que se aplica acá en el norte de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza, rápidamente un usuario del norte de Buenos Aires se lo categoriza en este cuadro tarifario como residencial R2. Una persona que consume y puede ahorrar y lograr bajar su tarifa. ¿Por qué? Porque el periodo del invierno es de 1 mes. Ahora en Mendoza, en San Carlos, en Tupungato, en el Valle de Uco, en San Rafael, en General Alvear y en cualquiera de los departamentos de Mendoza, el periodo del invierno es mucho más largo, dura casi 3 meses. De manera tal que si aplicamos ese cuadro tarifario, igual que el que existe acá en Buenos Aires, en el norte, en la provincia de Mendoza no hay manera de producir un ahorro. ¿Por qué? Porque en el rigor del invierno, al ser tan largo, al mendocino se lo categoriza como R33, derrochón de energía.
Porque si una familia en donde hay un anciano o hay niños se pretende ahorrar para llegar a ser un residencial R2, como acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, se afecta el derecho a la salud. Artículo 42 de la Constitución Nacional. Todo esto que yo estoy diciendo ahora está en el marco de una crisis desde el punto de vista de los servicios públicos, donde pareciera ser y es un escándalo la manera en que se lo administra desde el Estado. ¿Por qué? Porque todos los entes reguladores tienen una obligación en su artículo 2 de creación de la ley, que es asegurar la prestación del contrato de servicio público, pero la principal obligación en los artículos 2 es asegurar el interés económico del usuario. En la provincia de Mendoza, con este cuadro, se está aplicando un cuadro para iguales con una tremenda desigualdad que es climática. No hay manera de ahorrar. Yo espero haber sido claro con el ejemplo, porque acá se está tratando de la afectación económica de familias que no son aquellos que están alcanzados por el sistema de la tarifa social o porque utilizan otro tipo de energía alternativa. Estamos hablando de un sector de la sociedad que son los que hacen al motor de desarrollo de la provincia. Es las personas que son maestros, policía, el comerciante que levanta su persiana a la mañana para abrir su negocio, el hombre que consume energía para ir a hacer su trabajo productivo. Yo les doy un ejemplo. Aquel que produce ciruela para la exportación en Mendoza es una pequeña, mediana empresa. Recién yo escuchaba con todo el respeto, voy a hacer un paréntesis en esto, al diputado Pastore, de la manera soncarrona, por decirlo de alguna manera, que trataba este sistema económico de las pequeñas y medianas empresas. Que me disculpe, con todo el respeto que le tengo, diputado Pastore, las pymes son el motor de desarrollo de la Argentina. Era un paréntesis. Este proyecto de ley que nosotros intentamos que se incorpore al estudio de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, no tiene un argumento solamente de tipo político. Tiene dos informes. Uno es un informe científico elaborado por el doctor Federico Norte, que es un científico reconocido en la Argentina y que estableció luego de un estudio científico que Mendoza se encuentra en las mismas condiciones climáticas que la provincia de La Pampa. Provincia de La Pampa, que luego de hacer un estudio de factibilidad económica, de recursos económicos, financieros, impositivos y sociales, en la provincia de La Pampa, según este estudio científico, con el mismo clima, ellos tienen un cuadro diferenciado que se logró en el año 2008. Ese cuadro diferenciado permite, en La Pampa, que hace frío, que en el rigor del invierno, cuando una familia consume gas para tener salud, porque si alguien está sometido a condiciones extremas de frío, se va a enfermar, paga el metro cúbico que consume 2,72. ¿Saben qué significa eso? Esa misma familia, ubicada en Mendoza con el cuadro de hoy, el metro cúbico de gas cuesta 6,39 pesos. Hay un desequilibrio tremendo. Y no es solamente el desequilibrio de las cuentas públicas por el IVA que se va a dejar de pagar, es decir, por todos los accesorios que hacen al cobro del servicio público del gas. Esto hace a la posibilidad de tener acceso a un servicio. Por eso les digo que estamos a contramano en el estudio que se hace para todo el país. Porque cada uno de aquellos que son especialistas hablan del tema de la finanza del Estado, de la finanza de las empresas, pero nadie está hablando de aquello que tenemos una imposición constitucional en el artículo 42 y que la Corte de la Nación en el año 2016 se lo hizo saber al presidente, a los ministros y a todos los que administran los servicios públicos, que tiene que administrarse un servicio público en estas condiciones, con posibilidad de acceso y que la tarifa que se cobre por la prestación de servicio tiene que asegurar el interés económico del usuario, no las cuentas públicas ni las cuentas de las empresas que prestan los servicios. Y si no, y acá no estamos hablando de la época en que la izquierda pretendía la estatización de los servicios y la derecha la privatización absoluta. Yo lo que estoy hablando acá es que aquel que preste un servicio público, sobre todo, que son un pequeño grupo de empresas muy grandes que están atadas a la teta del Estado, porque el servicio público, cuando es un servicio público, no es algo que está en el comercio. El valor que tiene la prestación del servicio no es un precio de supermercado o de un consumidor que va a un shopping. El consumidor, el usuario de un servicio público, se le cobra
una tarifa que tiene un valor, no un precio de mercado. Y ese valor de la tarifa tiene que estar protegido por el ente regulador, por el presidente de la Nación, por los gobernadores, por aquel que le toque controlar, asegurar el interés económico del usuario. No es poca cosa. Por eso el eje de la discusión está muy bueno. Esta es la Oficina de Presupuesto y Hacienda, pero no olvidemos que acá hay un mandato constitucional, que yo no sé si la prestación del servicio va a ser público o va a ser privado. Señores administradores del Estado, en la prestación de los servicios públicos no pueden mirar para el costado de los usuarios. Y quiero terminarlo, porque esto es un proyecto específico para la provincia de Mendoza. Este proyecto, como proyecto en la Cámara de Diputados ingresado en el mes de marzo, es un proyecto que existe en los autos 9037 caratulados Sotile Carlos con Enargás del año 2008. 2009, 10.266 Protectora con Enargás. 10.476, estos números me los acuerdo porque he sido el abogado que llevó adelante por la sociedad civil los procesos judiciales en donde la justicia federal protege el interés económico del usuario mendocino. Pero necesitamos que no se defienda a través de un proceso judicial. Cambian los jueces federales y cambia el tema de las tarifas en Mendoza. Cambió el juez federal y la medida cautelar que protege al ciudadano mendocino no sale. Por eso es necesario que se trate acá. Y con esa óptica de proteger el interés económico del usuario. Las empresas y el Estado tienen que lograr también que la ley que se dicte tenga un sentido, y es un principio del derecho, es un principio del derecho financiero, del derecho impositivo. No se puede sacar de un cajón para meter en el otro. Acá, fíjense, con la provincia de La Pampa, y no porque compitamos con la provincia de La Pampa, yo festejo que hayan tenido gobernadores que hayan apoyado este sistema y protegido a sus ciudadanos. A nosotros nos cuesta mucho, y lo quiero terminar para no ocupar todo el tiempo, señor presidente. Tenemos un gobernador de Mendoza que hace unos días atrás, en su cargo de presidente del Partido Radical, y con todo el respeto que me merecen los diputados radicales que puedan estar aquí, vino a la provincia exitoso, donde había dicho que había protegido el interés económico de los ciudadanos mendocinos y del país, haciendo que el aumento tarifario tenía que seguir protegiéndose a las empresas que prestan el servicio, que se los iban a cobrar en cuotas, y a su vez había creado una financiera nueva, en el caso de Cuyo, la empresa Ecogás, para que cobre con intereses el pago en cuotas. Una barbaridad. Una barbaridad. Por eso, señor presidente, yo pido que este proyecto que involucra a la provincia de Mendoza sea incluido en esta comisión, porque ya tiene giro, y pueda tener un dictamen favorable de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.